Así que, pues después de agradecerles también a nombre de la doctora Alicia Girón del PUEA, de la Coordinación de Humanidades, le doy la palabra a la maestra Silvia Selixson para que nos haga cómo de hablar. Bueno, ante todo me da muchísimo gusto verlos, queridos colegas. Pues agradezco mucho la invitación de la doctora Alicia Girón y de todos los integrantes del PUEA para moderar esta mesa sobre sociedad y cultura y desde luego darles la bienvenida a tan distinguidos colegas apreciados por mí personalmente. Además, me da mucho gusto volver a verlos, aunque sea en línea. Y pues creo que arrancamos, ¿verdad? Entonces, permítanme presentar brevemente a cada uno de ustedes. El doctor Enrique Valencia, profesor e investigador en la Universidad de Guadalajara desde 1994 y miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde el 96. Actualmente está en el nivel 3. Él obtuvo su maestría en sociología en la Universidad Iberoamericana de México y su doctorado en ciencias económicas en la Universidad de París. Es profesor en la maestría y el doctorado en ciencias sociales de la Universidad de Guadalajara. Fue profesor invitado en la Universidad Nacional de Seúl y de Kyunhee, donde ha participado y desarrollado 6 estancias de investigación. Ha editado y publicado varios libros y artículos sobre política social, de ajuste y estudio de dicha política, especialmente en Corea del Sur y México. Durante su brillante trayectoria ha sido presidente del Consejo de Estudios Latinoamericanos de Asia y Oceanía entre 2010 y 2012. Además, es miembro fundador de la Academia Mexicana de Estudios Coreanos y ha participado en diversos encuentros de estudios coreanos en América Latina, así como en encuentros internacionales de la East Asia Social Policy Network. Además, fue coordinador del doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de Guadalajara de 2017 a 2020. No sé si consideran que de la semblanza curricular de cada uno en este momento o al
iniciar cada uno su presentación. ¿Qué les parece? Si gustas que inicie el doctor Valencia, después nos vas, por favor. Y yo creo que es más conveniente, ¿verdad? Y fresco para... Doctora, perdón, está apagado, yo creo que su micrófono. Sí, se apagó el micrófono de la doctora Silvia. Sí, ya. Perdón, entonces, sin más, doy la palabra al doctor Enrique Valencia, que nos presentará el tema trayectoria de la política social coreana y su importancia en el contexto del Tratado de Libre Comercio con México. Adelante, doctor. Muchísimas gracias, doctora Silvia. Es un gran gusto también iniciar esta presentación después de tu presentación, doctora Silvia. Muchas gracias. Y muchísimas gracias, doctora Nayeli López y doctora Alicia Girón, por la invitación. Realmente me da muchísimo gusto y poder compartir esta presentación también con la doctora Sujin Lim. Entonces, voy a compartir pantalla, espero no tener ningún problema. Vamos a ver, aquí estamos. Bueno, muy bien. Entonces voy a empezar mi presentación en estos 20 minutos que tengo para hacer la presentación. Entonces, bueno, pues tratándose de un tema muy retador, con muchas transformaciones recientes, voy a tratar de hacerlo rápido y bueno, vamos a empezar. Voy a ver, vamos a ver, espero no tener problemas técnicos. Aquí está. Bueno, el plan de mi presentación es primero, trataré de ver una visión tradicional sobre política social coreana, Corea del Sur, que bueno, por economía hablaré de Corea en lugar de Corea del Sur. Segundo, la transformación en el largo plazo de la política social coreana. En tercer lugar, el trasfondo de economía política en la transformación de la política social coreana, que es algo que he trabajado ya durante algunos años. En cuarto lugar, problemas socioeconómicos de las políticas sociales coreanas, la pandemia COVID-19 como reveladora de límites de la política social coreana, límites y también aportaciones. Y una mirada de las políticas sociales en relación con los vínculos entre Corea del Sur y México en términos económicos. Bueno, empezaré con una visión tradicional sobre la política social coreana. La visión tradicional es que, y es una visión que ha sido resistente después de más de 3 décadas, desde mi punto de vista, es que Corea del Sur, Corea, se dice, es notable por su dinamismo económico en un contexto geopolítico complejo, como lo es su vecindad con Corea del Norte, con Japón, con Rusia, con China, etcétera, ¿no? Esta visión se complementa con la hipótesis de que la política social coreana es notablemente débil, residual o productivista. Hay toda una serie de autores que han trabajado esta visión productivista, es decir, una política social muy dependiente de la política económica y familiarista, en donde el Estado no tiene una participación relevante. Algunas evidencias empíricas sostuvieron esta mirada tradicional. Efectivamente, si uno se va a los años 80, 90, hay evidencias empíricas que sostienen esta mirada tradicional, centrada en el antiguo concepto de Estado desarrollista, es decir, un fuerte crecimiento y un muy bajo gasto social,
incluso por debajo del gasto militar, comparado con varios países de América Latina en este sentido, ¿no? Efectivamente, si vemos el dinamismo del capitalismo coreano en los últimos 60 años, pues bueno, vemos y comparado con México, vemos un dinamismo económico muy relevante, y como lo podemos ver en su crecimiento. Y la política social coreana, si vemos los datos de 1990, efectivamente el gasto social de Corea en relación al PIB era apenas la mitad de 5%, alrededor de 2.4, 2.6 del gasto social, comparado con el gasto social de los países de la OCDE en aquel tiempo, que era superior al 16%, y se decía muchas veces, no, es que veas cómo Suecia, por ejemplo, tiene más de 25% de gasto social y Corea tiene 10 veces menos que Suecia. Entonces tiene una política social muy residual. Esta visión, digamos, fue muy importante y ha sido dominante en cierto sentido, ¿no? Con este indicador, que es un indicador importante, limitado, como lo dicen los especialistas en regímenes de bienestar, como lo es el profesor Costa Spik Andersen, ¿no? Pero bueno, aquí está este dato, ¿no? Pasemos en segundo lugar a la transformación en el largo plazo de la política social coreana. Esta visión tradicional ya no cabe. Ha sido superada de una manera muy importante. ¿Y cómo podemos ver qué cambios relevantes podemos ver en los últimos 3 decenios? Un incremento notable de la esperanza de vida que indica transformaciones socioeconómicas en Corea, al menos salud, en ingresos de los hogares, entre otros. Un dinamismo del gasto social que se acerca al promedio de la OCDE. Estaba muy por abajo, pero ya se está acercando. Un dinamismo del gasto social de los más relevantes también en la OCDE en últimos 3 decenios, no solamente con el promedio, sino comparando con varios países, ¿no? Varios países. Y la generación de instituciones de bienestar con la construcción de un estado de bienestar joven. Se empiezan a construir las instituciones del estado de bienestar después de hace algunos años y en este sentido Corea tiene una juventud muy importante en términos institucionales y una generación de una tendencia universalista en algunas instituciones sociales. Veremos, por ejemplo, el caso de salud. Por ejemplo, en la esperanza de vida podemos nosotros ver que Corea tenía una esperanza de vida, digamos, varios años menos al promedio de la OCDE y más o menos semejante al de México. Corea ha mantenido un incremento permanente en su esperanza de vida y ya está por arriba del promedio de la OCDE. Y en relación con México, México se estanca en su incremento de la esperanza de vida a partir de los años 2000 aproximadamente y se estaciona. Y no tenemos aquí el dato porque la OCDE todavía no lo tenía. En 2020-21 México reduce su esperanza de vida de una manera importante. Entonces aquí tenemos un elemento importante que tiene que ver con la política social. En segundo lugar, tenemos un cambio paradigmático en Corea entre 1990 y 2022. Efectivamente, en 1990, perdón, 1 viene siendo 90, 2 viene siendo 2000, perdón, 90, aquí, bueno, disculpen que tengo aquí, tuve un problema de la ubicación de la gráfica, ¿no? Es 1990 y 2022, nada más, ¿no? El gasto social era efectivamente por abajo del gasto militar en el caso de Corea, ¿no? Esto cambia, es en 2006, perdón, ¿no? A la mitad. En 2006 cambia ya de una manera importante y el gasto social ya es más del doble del gasto militar en el caso de Corea con datos del Banco Mundial. Y ahora tenemos en 2022, 2021-22, el gasto social en Corea supera con mucho el gasto militar en el caso de Corea. Digamos, las prioridades son importantes en este sentido, ¿no? Y Corea del Sur, tenemos un dinamismo relevante en el gasto social. Por ejemplo, si comparamos el tanto por ciento del gasto coreano en relación con la OCDE. En 1990, efectivamente, el gasto social coreano apenas era menos del 20%, ¿no? Del gasto promedio de la OCDE.
Ha ido superándose esto paulatinamente de una manera prácticamente permanente, con algunos cambios importantes dependiendo las crisis de finales de los años 90, el freno de los años de la crisis de 2008, pero veamos actualmente en 2022, el gasto social coreano ya es casi el 70% del gasto comparado con el gasto promedio de la OCDE. Este es un cambio muy importante en estos años, ¿no? Y si lo vemos comparado con varios países entre 1990, 2006 y 2022, corto a la mitad en 2006 para tener una comparación. Vean ustedes el caso de Corea en relación con la OCDE, el cambio que ya señalábamos, ¿no? Pero con otros países no tienen el mismo dinamismo, que el caso coreano, y sí han incrementado algunos de ellos sus gastos sociales, algunos lo han limitado, pero digamos Corea es de los más dinámicos en relación al resto de países de la OCDE. Aquí México no tiene el dato de 2022 porque no publicaba todavía la OCDE el dato de México, pero el dato de México con dificultad llega al 10% del Producto Interno Bruto, o sea, muy lejos del promedio de la OCDE. Si vemos el gasto público en salud entre 1990 y 2019, otra vez en contexto de la OCDE, vemos que Corea en 1990 tenía, digamos, como 7 veces menos del gasto de la OCDE. Y ahora, actualmente, el último dato que publica la OCDE en estos días es un gasto público en salud muy semejante, ya se está acercando, se está cerrando la brecha. Entonces, tenemos cambios importantes que vale la pena tomar en consideración, ¿no? Y hay otras instituciones, se han generado instituciones, se han reformado en 3 décadas, la Ley de Bienestar Básico con Kim Dae-jung, el seguro contra accidentes industriales, la unificación del Seguro Social de Salud, el mantenimiento y consolidación del Seguro Nacional de Pensiones que no se privatiza, el seguro contra el desempleo que se genera, a diferencia de varios países de América Latina, sí se genera un seguro contra el desempleo, la ley de cuidado de ancianos de largo plazo, que aquí Corea tiene unas debilidades muy importantes con la situación de pobreza de los ancianos, y las asignaciones familiares para hijos y la creación paulatina de instituciones públicas y privadas de cuidado infantil, ¿no? Entonces, estos son transformaciones importantes que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Por ejemplo, el seguro de salud se ha universalizado de tal manera que podemos ver la población estimada a la mitad del año, podemos ver que prácticamente después de la crisis de la democratización a finales de los años 80, viene un proceso de un crecimiento muy importante de la cobertura del seguro de salud. Claro que hasta el año 2000 aproximadamente se unifica el seguro de salud y ya no es un seguro dispersado en varias instituciones, ¿no? Entonces, esto también es muy importante. Tenemos que tomar en cuenta una cosa. En el caso de Corea, una debilidad importante en términos de salud pública es que la proveeduría es fundamentalmente privada en salud, prácticamente 90%, 10% es proveeduría pública, pero la universalización del seguro implica que se unifica financieramente, ¿no? Lo cual da posibilidades de atención equitativa para los ciudadanos coreanos, ¿no? En términos financieros está unificado, en términos de proveeduría tiene una importancia notable la proveeduría privada y como veremos eso genera problemas y los generó durante COVID. La incorporación al Seguro Social de Salud inicialmente se dio a través del trabajo asalariado y después
a través de mecanismos de incorporación a los llamados autoempleados en el Seguro Social, que incorpora una buena cantidad de trabajadores, de empleados de diferente categoría, ¿no? Pero los asalariados van ganando terreno y, digamos, el 70% aproximadamente de los incorporados al Seguro Social de Salud son a través del trabajo asalariado. Entonces, tenemos también ahí un incremento importante y a diferencia de otros países, como fue el caso de México, y como ha sido el caso de México, en el mismo seguro están incorporados los llamados autoempleados. En el caso de Corea, muchos trabajadores en situación irregular o profesionales o algunos otros categorías de trabajadores están incorporados también en el seguro de salud, ¿no? Y hay que tomar en cuenta que algo que a mí me ha tocado permanentemente discutir, la dinámica salarial en el caso de Corea, que implica un crecimiento en el ingreso de los hogares en el caso de Corea, con un incremento real del salario manufacturero en el caso de Corea, ¿no? Entonces, todos estos elementos nos hablan pues de modificaciones muy importantes en relación a la política social coreana. Y tenemos un trasfondo, es otro de mis apartados que será muy breve, de economía política en la transformación de la política social coreana. ¿Cómo es que se ha dado este cambio, esta transformación de la política social, esta mayor gasto social, superación con mucho del gasto social en relación al gasto militar, generación de instituciones sociales? ¿Cómo es que se ha dado? Desde mi punto de vista, porque tenemos una creación de una coalición distributiva post-1987, en donde existen participantes como sindicatos, organizaciones civiles, una participación civil muy importante en el caso de Coreana, con sus subidas y bajadas, y con organizaciones políticas, que ha tenido influencia en algunos gobiernos llamados progresistas, ¿no? Y se enfrenta a esta coalición distributiva con una coalición antigua que lo que quiere más bien es subrayar el crecimiento, en el caso de la economía coreana, en donde participaron en una época militares, organizaciones políticas y sindicatos tradicionales, los conglomerados y sus organizaciones empresariales, y con influencia en gobiernos conservadores, ¿no? Bueno, entonces se da esta confrontación de economía política en el caso de Corea del Sur, y creo que todavía está presente. Acabo de tener hace algunos antes de la pandemia, una serie de entrevistas con empresarios en donde pude constatar la presencia todavía de esta coalición antigua y de resiliencia, aunque ya la situación es diferente en los años actuales, ¿no? Bueno, todo esto, con estos avances, estas transformaciones, han sido puestos a prueba en los problemas socioeconómicos de la pandemia COVID-19. Fue la pandemia una reveladora de las limitaciones de la política social coreana, ¿no? Obviamente la pandemia ha tenido fuertes impactos en la sociedad coreana, económicos, sociales, políticos, culturales. Los impactos en mortalidad fueron menores en términos comparativos, eso hay que decirlo. Y la estrategia coreana ante COVID, las 3T famosas, testing, tracing y treatment, en la etapa crítica de 2020-2021, incluyó una activa política social. Sin embargo, se mostraron con mayor claridad los límites institucionales de la política social coreana. Trataré de ser muy breve ya porque se me está terminando el tiempo. Veamos en términos internacionales, en términos comparativos, cómo sí hubo un impacto en mortalidad en el caso de Corea, pero comparado con los países de la OCDE, el exceso de mortalidad muy probablemente debido a COVID, fue bastante menor, 5% en el caso de Corea, comparado con 2015-2019. Vean la comparación, por ejemplo, con Colombia y México. En el caso de México, 52% de exceso de mortalidad, ¿no? Lo que nos habla de debilidad en las políticas sociales, y en el caso de Corea, una resiliencia importante debido a las políticas sociales.
Algunas características de la política social en la estrategia frente a COVID-19, en un trabajo personal que está en vías de publicación, hay una tendencia universalista. La atención médica fue financiada con fondos públicos. La atención médica hospitalaria con seguro social, 80%, y presupuesto público, 20%. No fue de gasto de bolsillo de los hogares. Hubo una transferencia prácticamente universal a los hogares en 2020, pequeña en el marco coreano, $1,030 por familia, una transferencia limitada, pero prácticamente universal. Se utilizó el seguro de desempleo, pero es limitado por la estructura dual del mercado laboral, y aquí se manifestó una de las debilidades fundamentales de la política social, el dualismo. Y por eso se generaron transferencias emergentes a los no incluidos en el seguro de desempleo. Hubo gastos presupuestales adicionales en 2020 de 4.5% del PIB, la mayor parte gasto social ante el severo impacto en el empleo. Cerca de 2 millones entre marzo y abril perdieron su empleo o tuvieron licencias temporales. Fue muy impactante en esos meses, ¿no? Y hubo desafortunadamente hubo muchas transferencias, pero débiles transferencias, y una exclusión o débil inclusión de los trabajadores irregulares, que algunos autores lo sitúan en 4.6 millones de trabajadores débilmente incluidos en estos apoyos, ¿no? Hubo un deterioro de ingresos en 2020, especialmente en el quintil de ingresos más bajos, ¿no? Y hay unos límites muy severos en la atención médica hospitalaria. Solo 5.5% de los hospitales son públicos en el caso de Corea, y cargaron con lo fundamental de la atención COVID, de tal manera que hubo embotellamientos en la atención médica hospitalaria, ¿no? Y por eso surge la necesidad, la lucha cívica y la demanda social de fortalecer las instituciones públicas en los términos hospitalarios e ir más allá de la proveeduría privada, ¿no? Entonces tenemos los límites de las reformas sociales en Corea, instituciones universalistas jóvenes, pero empleo temporal y precario muy fuerte, dualismo del mercado laboral y con presencia aún fuerte de enfoques conservadores, lo que nos da a construcción de instituciones sociales, pero con institucionalización aún parcial del universalismo, ¿no? Veamos, por ejemplo, la pensión nacional, el seguro de salud para los trabajadores, cómo hay un incremento de la cobertura, pero todavía hay sectores que no tienen la cobertura. El sector de salud avanza más entre los empleados, y el seguro de desempleo importante, pero todavía con limitaciones aún más importantes, ¿no? El mercado laboral en Corea es dual, ¿no? Los trabajadores regulares representan actualmente solo 70%. Hay cerca de un 30% de trabajadores con diferente tipo de temporalidad en sus contratos o sin contratos, que son llamados como trabajadores irregulares, que estos son cubiertos muy limitadamente por la política social. O sea, aquí hay límites muy importantes que quedaron claros durante la pandemia COVID-19. Estos fueron los sectores más fuertemente afectados, ¿no? Por ejemplo, si vemos los trabajadores regulares, los que tienen contratación de más de un año y su cobertura de seguridad social entre 2005 y 2020, veamos que es prácticamente el 100% en pensión, en salud, todavía con debilidades en el seguro de desempleo, ¿no? Pero los trabajadores irregulares tienen debilidades importantes en este sentido, ¿no? Entonces, me parece que la pandemia COVID-19 mostró con mucha claridad las insuficiencias todavía del dinamismo importante de la política social coreana, pero todavía los retos que tiene la sociedad coreana en este sentido. Quisiera terminar con una mirada muy sencilla de las políticas sociales en los retos en las relaciones de Corea del Sur. Se requiere superar un enfoque economicista incluido en los clásicos tratados de libre comercio, ¿no? Yo tuve la oportunidad de participar en el estudio que se dio en los años 2005-2006, el estudio intergubernamental para ver la posibilidad de un tratado de libre comercio entre Corea del Sur y México, y fui
testigo, digamos, del enfoque economicista incluido en estos clásicos tratados. Se requiere una nueva generación de acuerdos multidimensionales, ¿no?, que incluya otros elementos. Yo aquí solamente voy a decir, desde mi punto de vista, por la parte que a mí me toca, pero hay otras cosas que hay que incluir. Requerimos en los acuerdos multidimensionales incluir la transferencia a intercambios de ciencia y tecnología. Para mí fue, digamos, una experiencia penosa ver que en la parte incluso de tecnología se dieron pocas discusiones de posibilidades de intercambio en aquellos años. Me parece que es muy importante este avance de transferencia de una sociedad que era poco avanzada en términos tecnológicos como Corea del Sur, pero que hoy está muy avanzada en términos tecnológicos, llamado por algunos capitalismo de innovación, por eso, ¿no? Creo que aquí se requiere avanzar. Transferencia, intercambios de tecnología sanitaria. O sea, Corea nos mostró con su estrategia frente a COVID, que tiene muchos elementos a partir de su experiencia en diferentes epidemias, y podemos generar algunos intercambios muy importantes. Intercambio en políticas sociales, lo que yo llamo otras transferencias de doble camino, de aprendizaje para enfrentar problemas de salud, problemas de pensiones, etcétera, etcétera. E intercambios en las políticas frente a la desigualdad de ingresos y de riqueza, retos fundamentales de ambas sociedades. En el caso de Corea hay una denuncia cívica muy importante en torno a la fuerte desigualdad de riqueza, y nosotros tenemos también todavía más una polarización muy importante, y creo que como sociedad podemos aprender ambas sociedades para enfrentar estos severos problemas que tienen que ver con las políticas sociales. Bueno, hasta aquí me quedo y yo simplemente quiero subrayar, necesitamos romper con esa vieja manera de ver las políticas sociales coreanas. Ahora son mucho más complejas, con muchos elementos, y creo que ambas sociedades podemos aprender bastante unos de otros, ¿no? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Al contrario, muchísimas gracias, doctor Valencia, por la claridad de los puntos que usted menciona. Bueno, las preguntas vendrán al final. Paso a presentar a la doctora Sujin Lim. Es doctora en geografía de la Universidad Nacional de Seúl. Se ha desempeñado como investigadora en estudios regionales con especialización en América Latina en dicha universidad. Es también investigadora en el Instituto Nacional de Estudios Regionales de dicha universidad, además profesora en otras universidades de Corea como Iguá, Suwon. Es investigadora visitante en el Centro de Estudios e Investigaciones sobre la Cuenca del Pacífico de la Universidad de Colima, donde se desempeña desde 2008 como profesora investigadora en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y autora de libros y artículos científicos en editoriales académicas, tanto nacionales como internacionales. 2 veces fue galardonada por publicar 2 libros para el Instituto Nacional
de estudios sobre América Latina en Corea del Sur. En 2009, la Fundación Corea la seleccionó como conferencista magistral en temas de desarrollo económico en Corea del Sur, en varios países de América Latina. Y desde 2013 coordina la Global eSchool de la Fundación Corea en la Universidad de Colima, que es una plataforma de cursos especializados en estudios coreanos que se imparten desde universidades de Corea del Sur hacia universidades de todo el mundo. Doy la bienvenida a la doctora Su Jin Lim, que nos presenta aspectos sociales y culturales claves para un conveniente tratado de libre comercio. Adelante, doctora. Muchas gracias, doctora Silvia, por su presentación. Encima de todos, agradezco mucho a doctora Alicia Girón y también doctora Nayeli para gestionar una invitación con todos sus apoyos a compartir una idea en este espacio tan valioso, y también me da tan gran gusto aquí comunicar y saludar a doctora Enrique Valencia. También muchas gracias en esta tarde estar aquí para participar, comunicar conmigo con este tema. Ahorita también yo voy a compartir mi pantalla. Espero que si pueda yo también de mi parte. A ver si pueden ver ustedes, ¿verdad? Sí se ve, doctora. Gracias por aviso. Sí, ok. Así voy a iniciar mi intervención en segundo coloquio de estudios coreanos en el PUEA, que me tocó. El tema es aspectos sociales culturales claves para un conveniente TLC. Sinceramente, yo no soy especialista que estoy dedicando mi tema de investigación sobre TLC. Sin embargo, recibiendo invitación con este tema, yo pensé que puedo compartir. Considerando este coloquio está dirigido a gran parte, a los estudiantes, yo quiero iniciar con esta imagen. Es como, aquí se llama plátano, en otros países se llama banano. Con esa yo quiero iniciar una experiencia de mi parte viviendo en Corea históricamente. ¿Cómo nos afectó? ¿Cómo me afectó todos casos de TLC? También antes de TLC hubo OMC, también GATT, también. ¿Cómo nos afectó a la vida cotidiana de los coreanos? ¿Qué aspectos socios, culturales relacionados con este tema de TLC? Sí, aquí yo puse una imagen de plátano. Cuando me toca este acontecimiento histórico en mi vida particular, era 1977. Tenía 6 años de edad. Fue bastante importante, o casi como una revolución. Teniendo 6 años, ¿a qué momento yo tenía conocimiento sobre este plátano? Igual como uno de dinosaurio. Solamente significa que podemos observar dentro de imagen, dentro del libro. Plátano nunca pude tocar hasta aquel momento en mi vida.
No sé qué pasó, fue una fiesta muy grande, creo que cumpleaños de mi abuelo. Una pariente lejano para festejar este cumpleaños de mi abuelo trajo más o menos como esta cantidad de plátano, como un manito de plátano, máximo como 10 hasta 12. Aquel momento todo el mundo de este pueblo, quien vivía cerca como este pueblo, venía para ver qué es plátano, para tocar, a ver qué es plátano. Plátanos, como 3 días haciendo fiesta, estaba arriba de mesa de adorno para festejar este cumpleaños de mi abuelo. Terminando este cumpleaños, una de mi tía tuvo que partir pedazo a pedazo, yo puedo decir cachito a cachito, para compartir a toda la persona quien llegaba a esta fiesta. Cuando yo recibí un pedazo y metí a mi boca, sinceramente fue una revolución. Nunca imaginé que plátanos iba a tener este tipo de sabor. Y siguiente día yo fui a mi kinder y presumiendo a mis compañeros, preguntando como, ¿ustedes ya han probado este plátano? Yo sí. Aquel momento en la sociedad de Corea, plátano era igual como dinosaurio. Pero llegando, década de 80, ya inicia, ustedes saben, con OMS, surgimiento de ONC, la importación de plátano de parte más cerca, un poco lejanos, gran parte viene desde Filipinas o Tailandia o cerca de este sudeste asiáticos hacia a Corea, importándose este producto. Se convierte, claro que sí, desde como dinosaurios, como se convierte como un tipo de fruta más económico, con que puede llenar más fácil, como engañando un tantito hambre, y más barato, claro que sí, encima de todas las frutas se convierte más barato. Pero en este momento en Corea, zona más sur, hay una isla muy famosa como destino turístico, se llama Isla Jeju. Algunos campesinos, algunos agricultores, con su gran nivel de inversión, producía esta fruta, plátano. Claro que sí, con una gran cantidad de importación, muchos como campesinos, agricultores, como quedaron como tipo bancarrota porque la producción de plátano dentro de Corea nunca puede hacer competencias con mismo fruta que viene desde fuera del país. Desde aquel momento siempre con el tema de UMC o TLC, el problema fue de parte del sector agrícola, más la persona quien dedica a esta actividad. Aquí yo pongo una foto que pasó en mi vida relacionado con UMC, relacionado con TLC. En 2003, mero aquí en Cancún, México, un señor coreano, sí, él era activista en el sector agrícola dentro de Corea, llega para hacer una manifestación contra este ambiente de OMC y también contra TLC para lograr sus metas, como difundir su idea. Él ahí mismo en Cancún, era 10 de septiembre, yo lo recuerdo, este año, se suicida. De manera también muy para llamar intención de prensa internacional, él hizo autocuchillazos, como abriendo su panza con sus manos, con cuchillos, se suicidó. Esos aspectos dentro de Corea del Sur, siempre los campesinos, los sectores agricultores, siempre hacen gran manifestación contra apertura de importación de cosas que vienen fuera del país. Pero frente de UMC, fortalecimiento UMC y surgimiento TLC, siempre fue gran amenaza
para los campesinos y sector agrícola. Siguiente imagen que viene, ya brincamos 5 años. Aquí yo muestro una imagen de vaca en su encima, en su cabeza tiene como, para hacer un ridículo, tiene bandera de Estados Unidos que afectó muy fuertes relacionado con el tema de TLC en la sociedad surcoreana. Aquel momento, Corea ya está negociando con Estados Unidos, caso de TLC, dentro de ahí estaba incluyendo importación de carne de bovino, carne de res, carne de vaca. Por cuotas obligados dentro de este tratado, sur de Corea tuvo que importar un tal cantidad de gran partes, de todo partes, como huesos, carnes y todos productos, yo puedo decir, productos relacionados a este bovino, tuvo que importar. Pero aquel momento, en la sociedad surcoreana, tenía gran miedo porque estas carnes de res que viene de Estados Unidos ya tiene evidencia que genera un tal tipo de enfermedad. En Corea, como palabras coloquiales, se llama vaca loca, enfermedad de vaca loca. Sí, científicamente tiene nombre mucho más largo, pero aquel momento se llamaba vaca loca. Aquel momento, gran como escala de manifestación dentro de la sociedad surcoreana era enorme, hasta como generando un gran crisis del gobierno actualmente aquel momento. ¿Cómo pasó? Aquí una imagen, como se ve, muchos puntos brillantes, es como un tipo zócalo aquí en México, Ciudad de México, frente de Palacio Nacional. Muchos ciudadanos ahí llegaron para hacer manifestación de importación de carne de res. Aquí desde arriba, como sacado por aéreas, no se ve tantos como detalles, pero fueron de manera muy pacífica. Lo que quiero mencionar, desde aquel momento, mediante de hacer manifestación contra de importación de carne de res, ahí empezaron los estudiantes, los jóvenes, participan la manifestación contra importación de carne de res desde Estados Unidos. Aquí usted puede ver las imágenes, son las niñas secundarias. Lo que quiero decir, sinceramente, esta manifestación en donde participación todo rango de edad de los ciudadanos surcoreanos se dio inicio por los estudiantes de nivel secundaria. Cuando ellos escucharon las noticias que ni modo el gobierno de Corea del Sur tiene que importar carne de res desde Estados Unidos, ellos primero juntaron frente de Palacio del Gobierno con su uniforme de escuela, en sus manos como mostrando con símbolo de paz, cada quien un velador, diciendo, nosotros aprendimos dentro de nuestra escuela nuestros como derecho, como ciudadanos, para decir que el gobierno no haga tal cual. Y todos los como derechos viene, todos los como poder viene de los ciudadanos, no viene del gobierno, por lo cual el gobierno debe obedecer, debe escuchar nuestra ciudadanos, petición de los ciudadanos. Hasta empezar esta manifestación llamando tantas atención a nivel internacional porque fue muy distinto a aquel momento. Primero participaron desde las niñas de secundaria y luego expandieron rangos. En general, el movimiento social tiene su cierto rango de edad, depende de qué temas, pero en este caso, desde bebé hasta gente muy grandes participaron en esta manifestación social de manera muy fuerte, además duró varios meses. Al fin, el gobierno de Corea tuvo que modificar negocios con Estados Unidos para calmar
idea de la sociedad surcoreana. Aquel momento yo mencioné como participó primero los estudiantes, primero las niñas, entonces ahí salió con un símbolo, una imagen de los ciudadanos para decir que importación de bovinos no, dentro de TLC, un OMC no podemos recibir esta importación. Entonces ahí salió imágenes. Aquí usted puede ver las niñas, manos, velas, cada quien tiene su pancarta, dice que nosotros vamos a castigar, nosotros somos dueños de esta nación, de este país, de este estado. Vamos a castigar gobierno si no hace casos frente de este tema. Este se llama manifestación de velador. Fue bastante importante. Lo que quiero decir, frente de este tema de TLC, en Corea todavía dentro de la sociedad, culturalmente, hay una ideología o hay una idea, hay un dicho muy, muy, muy fuerte. Los productos domésticos es mejor encima de todo. Mientras siempre los ciudadanos teniendo esta como idea muy fuerte, siempre en caso de TLC. Hoy en día Corea tiene como más de 50, yo creo que recuerdo 59 países con 21 casos, porque algunos vienen como grupos, como Corea y Unión Europea, Corea y ASEAN, así viene. Pero siempre genera problemas, siempre genera ruido en caso de los sectores agrícolas. Por ejemplo, Corea entró primera vez fue Chile, pero en caso de Chile no generó tanto ruido porque todos los productos agrícolas de caso de Chile, más como frutos, verduras, son complementarias, no es competitivas, porque Chile y Corea del Sur como va diferentes. Mientras Corea es verano, Chile es invierno. Chile es verano, Corea es invierno. Por lo cual no se choca, mismo momento verdura llega. Sin embargo, si llega algo que ya se produce dentro de Corea del Sur, siempre genera ruido. Hoy en día estamos en el proceso de la negociación para abrir otra vez la posibilidad TLC entre México y el sur. Sí, aún todavía no entra en este TLC. México exporta carne de puercos, más aguacates, sí, creo que es la costa Pacífico, exportas plátanos, que yo consideré hace como de 45 años, pensé como igual como dinosaurios, sí entra. Mientras todavía ellos no hacen competencias con los productos coreanos agrícolas, porque estas cosas menos carne de puercos no se produce por situación climática, situación como ubicación de este país. Sin embargo, si entra algo, por ejemplo, que se produce en Corea, puede generar ¿cómo puede decir? Ruido muy fuerte. Y en caso de todos, área de agrícola, lo más sensible, los coreanos se sienten más sensible es arroz. Igual como aquí en México, a maíz. Caso de arroz, siempre nosotros ahorita aplicamos más de como 500 como por cientos de aranceles, pero siempre tenemos que bajar aranceles y también tenemos que aumentar como cuotas mínimas para hacer obligatoriamente importación mediante de este ámbito económico. Entonces, todavía menos algunos casos, perdón, no había tantos como conflictos sociales, pero siempre tenemos que ver si en algún momento si surge conflictos y con qué manera, con qué país, con qué productos. Claro que sí, áreas como industrias benefician muchos TLC hacia Corea, pero siempre el problema es el caso del sector agrícola. Hasta aquí yo quiero concluir mi intervención para
decir, todavía antes de terminar, este plátano fue como dinosaurio, pero hoy en día, mediante toda la historia de este OMC y TLC, ya es una fruta más económica. Es gran cambio en mi vida particular, viviendo antes TLC y después TLC. Así terminó mi intervención. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora Lim. Sí, efectivamente, un tema muy álgido y ampliamente debatido. Esperemos las preguntas, ¿verdad? Y por último, pasamos a la intervención de la querida doctora Nayeli López, licenciada en Antropología Social por la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa y maestra en Asia y África con especialidad en Corea por el Colegio de México. Fue becaria del gobierno de la República de Corea para realizar sus estudios de doctorado en la Universidad Hanyang en Seúl. Se graduó en 2011 como la primera latinoamericana con doctorado en estudios coreanos, muy meritorio. Durante su estancia allá en Corea fue profesora en la Universidad Hansei, la Universidad Chung-Ang y la Universidad Nacional de Seúl. De 2014 al 18 laboró como profesora investigadora titular en la Universidad Autónoma de Nayarit dentro del programa de doctorado en ciencias sociales a través del programa de repatriaciones de CONACYT. Sus líneas de investigación están enfocadas en la cultura y sociedad contemporáneas de Corea, la ola coreana o Hallyu, la cultura pop, la mujer coreana y su imagen en América Latina, así como el consumo cultural coreano por jóvenes mexicanos, entre otros. Actualmente forma parte del PUEA, de la Coordinación de Humanidades de la UNAM, donde se desarrolla como investigadora. Coordina el curso en Filosofía y Religiones de Asia, participa en el Diplomado de Estudios sobre Asia en el módulo de Corea y en el Diplomado Epistemologías Feministas, Economía y Cultura, Diálogos con Asia y África. Además, imparte cátedra en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es investigadora nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores. Sin más, damos la palabra a la doctora Nayeli López, que también hablará sobre aspectos socioculturales a considerar para un TLC. Adelante, por favor. Muchas gracias, querida Silvia.
Pues ahí escuchando la presentación, me acordé de aquellos años cuando nos conocimos en Corea, hace muchos ya. Y pues nada, seguimos aquí, seguimos aquí en esto de los estudios coreanos. Bueno, pues primeramente agradecer el espacio al PUEA para llevar a cabo este segundo coloquio de estudios coreanos. Gracias a la doctora Alicia Girón, que siempre escucha nuestras sugerencias, y también a los jóvenes que siempre están muy atentos a lo que hace el PUEA en relación a Corea. Y pues espero que el coloquio cumpla con las expectativas, sobre todo de la temática, ¿no?, que estamos tratando, que decidimos junto con la doctora Alicia exponer, ¿no?, a través de este coloquio, que es sobre el Tratado de Libre Comercio. ¿Habrá un tratado de libre comercio? No habrá un tratado de libre comercio entre la República de Corea y México. Y definitivamente, y junto con los otros dos panelistas, con la mesa anterior y la segunda mesa de ayer, ¿no?, después de los planteamientos que se hicieron al inicio de este coloquio, me gustaría sobre todo llegar a un punto que me parece importante y que bien mencionaba el doctor Valencia hace unos momentos, que ha quedado un poco olvidado, ¿no?, el aspecto sociocultural dentro de los acuerdos de libre comercio, particularmente en este caso cuando hablamos del Tratado de Libre Comercio de Corea. Desde mi perspectiva, como antropóloga y como observadora, y también tratando de analizar cómo se desarrolla la cultura coreana en Corea, pero también en nuestro país, me parece que sí, en los últimos años, evidentemente, y a consecuencia de esta industria cultural, de esta ola coreana, de Hallyu, de K-pop, de todo lo que se tenga que relacionar con el K, con la K de Corea, claro que la popularidad del país ha incrementado muchísimo. Claro que se ha visualizado mucho más también como consecuencia de una política cultural bien trazada, ¿no?, para proyectar al país hacia el exterior, como consecuencia de haberse insertado en una dinámica globalizatoria, ¿no?, de apertura de mercados, de la liberación económica. Pero creo que en la actualidad tenemos muchas cosas que entender de Corea. En realidad, lo que la mayoría de los jóvenes observan de Corea, y por lo cual me parece muy importante hacer este tipo de reflexiones, es porque al final ellos se quedan con una imagen muy parcial y muy corta de lo que es Corea. Sí, definitivamente tienen interés en el país, en estudiar, en viajar, en conocer, en ir a sus conciertos de música, pero creo que hay otra parte fundamental que como mexicanos, seamos jóvenes, seamos académicos o seamos quienes seamos, tenemos la obligación de observar, de estudiar y de tener una postura y también una opinión. Creo que al final lo que cada uno como profesor, como estudiante o como representante del gobierno o representante de las empresas que están interesadas en este tipo de acuerdos, creo que tenemos la obligación de pensarlo en un contexto que nos ha dejado, sí, la pandemia, ¿no? De pensar qué tanto nuestro planeta puede aguantar y hacia dónde tenemos que dirigir estos intercambios económicos, y sobre todo el perfil que deben de tener para asegurarnos, ¿no?, un intercambio pues más sustentable y mucho más humano. Entonces, en ese contexto, a mí me gustaría resaltar que sí, definitivamente el intercambio que existe entre México y Corea del Sur, según datos del gobierno, asciende a 22,000 millones de dólares. Es decir, es un intercambio muy fuerte, como ya también nos lo han explicado la doctora Genevieve, la doctora Carla y el doctor Julen. Se han establecido alrededor de 2,000 empresas coreanas, imagínense, 2,000 empresas coreanas que han invertido cerca de 6.5 mil millones de dólares, generando 150,000 empleos. Corea, en términos generales, es el cuarto socio comercial a escala mundial de México, pero también nuestro país es el primer
país dentro de la región de América Latina para Corea, según datos de nuestra embajada en la República de Corea. Para poder lograr este acuerdo se han establecido diferentes grupos que se han aproximado, ¿no?, al estudio de estas relaciones entre ambos países, y hace unos años se estableció este grupo de amistad México-Corea con la intención de poder llevar a buen término, ¿no?, las negociaciones para un tratado de libre comercio. Hace poco el canciller actual, Marcelo Ebrard, dijo que México es un país socio confiable y atractivo para las empresas coreanas, y también es una plataforma sólida para invertir en sectores como movilidad eléctrica, biotecnología, semiconductores, infraestructura de calidad, nuevas tecnologías e industrias verdes. Y me parece muy interesante la postura que tiene, porque creo que definitivamente si se llega a lograr un acuerdo con este perfil, creo que México está también dejando claro, ¿no?, qué tipo de elementos, qué tipos de sectores serían los ideales para poder llegar a un intercambio con Corea. La dinámica o la popularidad, ¿no?, que ha tenido Corea en México y en otros países del mundo, pues no solamente, como también he presentado en otros espacios, no solamente se debe al ímpetu, ¿no?, que ha tenido estos productos de entretenimiento coreanos, sino a la presencia de las empresas coreanas de talla internacional que llegan a invertir a nuestras sociedades, o que han invertido antes, ¿no?, y que otras lo han hecho más recientemente, como el caso de Kia, pero que llegan de la mano, ¿no?, en una estrategia impulsada también desde el gobierno para promover una imagen muy desarrollada, muy tecnológica, muy avanzada del país. Y lo hacen porque obviamente tienen la capacidad de ser coherentes, ¿no?, con este discurso, y mostrar y venir con este perfil de empresas como Samsung, que también en este sexenio pues ha estado muy presente pues a través de los proyectos del sexenio, ¿no?, como la refinería de Dos Bocas, ¿no?, que tiene mano de obra pues mexicana, ¿no?, pero que está siendo liderada por Samsung, ¿no? México es un gran mercado para Corea, como ya nos lo han explicado con cifras anteriormente. Las empresas coreanas están definitivamente interesadas en el mercado de México. También, como nos han mencionado, su situación geográfica es estratégica para que Corea entre al mercado de América del Norte, sobre todo de Estados Unidos, pero también es muy importante para su entrada en América Latina. Si lo vemos desde una ubicación o desde una perspectiva estratégica, México se considera ese enclave, ¿no?, del continente entre el norte y el sur, pero también México tiene no solamente las fronteras, ¿no?, que le permiten entablar esas conexiones con el norte y con el sur, sino tiene estas costas por dos lados, ¿no?, tanto del lado del Atlántico como del Pacífico, que permiten también facilitar mucho el tránsito de materiales y de componentes que se necesitan para estas empresas coreanas que llegan a invertir al país. Y dicho sea de paso, pues bueno, también con América Latina, independientemente de que no somos una cultura homogénea, sí tenemos muchas similitudes culturales, tenemos una lengua, ¿no?, que nos unifica, que nos permite una comunicación muy dinámica, y que evidentemente, si lo vemos en términos de inversión y de comunicación de los productos, pues bueno, el producto que llega a México es factible de que llegue al resto de América Latina, ¿no? Entonces, México es muy importante, y creo que los mexicanos debemos de entender y debemos de valorar esa situación que tenemos con respecto a Corea, ¿no? Creo que es importante tener en cuenta que los tratados de libre comercio, no solamente el de Corea, pero en este caso me enfoco en ello,
Los tratados de libre comercio deben de verse con otra perspectiva, con una perspectiva donde sí es necesario atraer la inversión a nuestro país, pero que esta no se puede dar sin un contexto de bienestar para nuestra sociedad, porque al final el país es la sociedad, ¿no? Justo lo que mencionaba la doctora Im antes, en Corea protestan si no están de acuerdo con la inversión o con el acuerdo comercial con algún país. Y creo que en México falta esa parte y ese accionar de la sociedad civil que también está relacionado, ¿no?, al poco conocimiento que tenemos de Corea de manera complementaria, ¿no? No solamente de la industria del entretenimiento o de las novelas o de las series populares que hay ahora en plataformas digitales, ¿no?, sino del conocimiento real que se tiene del país. Desde una perspectiva social, pues si se benefician unos a través de este intercambio económico, pues deberían de beneficiarse todos los que están insertos en esa dinámica de producción. Por ejemplo, a mí me hizo mucho ruido, ¿no?, la inversión que se hizo en Nuevo León a través de la planta de Kia, donde literalmente, ¿no?, el pueblo de pesquería quedó abierto, ¿no?, a la posibilidad de que los coreanos establecieran ahí una ciudad, y de que cuando los mexicanos llegaban a ir, al principio de que se establecían ahí los restaurantes coreanos, que los mexicanos llegaban a ir ahí, pues no eran bienvenidos, ¿no? Como muchas veces también ha pasado aquí en la zona rosa, muchos estudiantes me llegaron a comentar que cuando iban a las tiendas coreanas, pues no eran como vistos también, ¿no? Hoy ha cambiado un poco la perspectiva porque los coreanos en México también entendieron esta parte, que provocan interés, ¿no?, en los mexicanos, pero creo que este tipo de aspectos se deben de dialogar, se deben de considerar, ¿no?, y se deben de tener conciencia, se debe de tener conciencia de ambas partes, ¿no? ¿A dónde voy? ¿Por qué voy? Y lo que debo de respetar en el lugar al que llego, ¿no? Los coreanos vienen a ocupar definitivamente en estas industrias que llegan, ¿no?, en estas empresas que llegan a instalarse en nuestro país, vienen a ocupar puestos estratégicos, ¿no?, que también Corea, dicho sea de paso, necesita crear en el exterior porque el país está saturado, ¿no? Ya nos hablaba también el doctor Valencia de estos empleos que existen en Corea, pero son empleos precarios, ¿no?, que es una condición que no solo se está dando ni en Corea ni en México, sino que se está dando en todo el mundo y que hemos también hablado en otros foros, pero que creo que es también muy importante considerar, ¿no? Si se van a generar empleos, pues que no se quede nada más en el discurso de estamos generando empleos, sino qué tipo de empleos y qué tanto esos empleos realmente pueden impactar de manera positiva en la sociedad mexicana, ¿no? Creo que lo social debe de verse como una necesidad básica, aunque desde una perspectiva política, gubernamental y económica, lo social muchas veces se ve solamente como aquellos individuos que vamos a poder contratar para poder poner a trabajar y lograr las metas de nuestras empresas. Creo que definitivamente estamos en una época donde esta perspectiva debe de cambiar y debe de cambiar con el fin de asegurar el bienestar para las sociedades en las que estamos, ¿no? Una parte importante que a mí me parece, que ayer se quedó esa pregunta en el aire en nuestra segunda mesa, era ¿qué onda con la ley laboral, no? O sea, ¿quién se va a encargar de verificar que las empresas coreanas que lleguen a México cumplan con todos los requisitos que la ley del trabajo obliga, ¿no?, a cumplir en México? Y quise resaltar algunos casos. Por ejemplo, fue un video que probablemente muchos de ustedes vieron en el 2012. Un trabajador fue agredido a patadas por un supervisor de una empresa coreana que se llama Samwon y que era subsidiaria de Samsung en Querétaro, ¿no? Ambas empresas, tanto Samsung como Samwon, cuando se hizo público este video, ambas empresas se disculparon, ¿no?, y se comprometieron a regularizar, fíjense, a regularizar
la situación laboral de los empleados, ¿no? Lo que nos hace entender que antes no estaba regularizada. La pregunta es ¿por qué? ¿No? Ofrecieron garantías para sus trabajadores y ofrecer contratos por tiempos indefinidos, es decir, eran de este tipo de empresas que dan trabajos temporales, pero que no dan seguridad social y todas estas prestaciones que se requieren para pues una vida digna, ¿no? Se evidenció que la empresa no ofrecía antigüedad a sus trabajadores y tampoco tenía, por ejemplo, un plan de protección civil en caso de que hubiese algún evento, ¿no? A la persona, al trabajador que fue agredido, sí lo indemnizaron, pero también lo despidieron después por difundir el video, ¿no? Y para 2015, esa misma empresa seguía teniendo demandas laborales. Y muchos de los justificantes pueden ser que hay diferencias culturales, ¿no? Que los mexicanos no entienden, que los mexicanos son flojos, que los mexicanos no son eficientes, pero creo que son discursos que pueden atenderse y que deben atenderse en tratados de este perfil, ¿no? Por ejemplo, también en el caso de Kia y Pesquería, recordarán algunos de ustedes que... es como en el trabajo. Yo no entiendo por qué tienen prendida la... Gaby, Yo no entendía por qué... Gaby, está abierto tu micrófono. Perdón, se me fue el hilo. Bueno, el caso es que justo cuando llegaba este señor Jaime Rodríguez Calderón al gobierno de Nuevo León, que lo conocerán más como el Bronco, se dio cuenta de que las negociaciones que había hecho el gobierno previo de un priista, que por ahí puse el nombre, con la empresa, pues eran totalmente ventajosos en relación al gobierno, ¿no? Al gobierno local, al Estado. Este señor, Rodríguez Calderón, hizo evidente las negociaciones que se habían hecho, e incluso cuando vino a una visita la expresidenta Park Geun-hye, mencionó que iba a hablar, ¿no? con las autoridades mexicanas para que respetaran los acuerdos que habían adquirido con Kia. La inversión acordada con este gobernador a punto de dejar el cargo, su nombre es Rodrigo Medina de la Cruz, concedió a la empresa una serie de beneficios para invertir en nuestro país. El gobernador entrante desechó las negociaciones porque las consideró excesivas. Entre ellas, por ejemplo, estaba un punto que el gobierno debía pagar la fiesta de inauguración de la armadora y la capacitación de los empleados. También el exmandatario que hizo el acuerdo inicial le regaló a la armadora coreana que se instaló en el municipio de Pesquería terrenos, que de acuerdo con fuentes consultadas alcanzarían los 840 millones de pesos. En el punto 8.4 del acuerdo señalan las personas que hacen esta publicación. Se establece que el gobierno de Nuevo León construirá sin costo para la empresa un tanque con capacidad de 1 millón de galones de agua. En el 8.9b, el Estado se compromete a construir una estación de bomberos con disponibilidad permanente para la planta, con una unidad especial para el manejo de material peligroso y una capacidad de respuesta garantizada de 2 minutos. En el 9.1 se establece que el Estado huésped construirá en la planta de Kia un centro de entrenamiento y capacitación para personal que tendrá un costo de hasta 15 millones de dólares. Entonces, hay otro caso también, solamente por mencionar otro ejemplo, de las obreras en Santa Rosalía, en Baja California, que desde el 2006 tienen una denuncia contra la empresa Hanjin, que es una empresa que se dedica a llevar calamar a Corea. A los coreanos les fascina comer calamar. Durante el tiempo que yo viví en Corea, yo sabía que llevaban el calamar de Perú, pero esta planta que está en Baja California ha denunciado las obreras que trabajan ahí
que no les pagan sus prestaciones, por ejemplo, que los exceden en los horarios laborales, desde las 9 de la noche hasta las 10 de la mañana, que ya llevan 18 años luchando por pagos justos, seguridad social, pero no la tienen. Y aunque se ha denunciado al gobierno coreano y al mexicano, no tienen ninguna respuesta. Uno de los principales motivos por los que no pueden avanzar en el tiempo y el costo que les lleva a traducir al coreano, creo que aquí es un punto muy importante a considerar, ¿no? La forma en la que se pueden atorar, ¿no?, este tipo de denuncias por abusos laborales. Y al final los afectados sugieren al gobierno, ¿no?, que expropie el predio que tiene la empresa para que les puedan pagar sus salarios que no les han pagado durante todos estos años. Entonces, en la información que yo encontraba decía que el encargado de la empresa llegaba cada 3 meses y pues sí, iba a visitar al presidente municipal, hablaban y se iba, ¿no? Y que realmente ni el gobierno local ni el director de la empresa o el encargado de la empresa o el representante de esta empresa querían tener un diálogo con los trabajadores. Entonces, desde mi punto de vista, como estudiosa, obviamente, de lo social y de lo cultural, me parece que este tipo de abusos o este tipo de situaciones deben de ser regularizadas, ¿no? Y observadas y sobre todo dentro del marco de un acuerdo comercial, ¿no? Porque al final sí, las ganancias pues se quedan en esos sectores que aparentemente invierten, ¿no?, y que son beneficiarios, pero van por ahí con prácticas depredadoras que al final no traen bienestar para las poblaciones o los poblados o las ciudades o los municipios a los que llegan, ¿no? También quiero mencionar que no todas las empresas son iguales, ¿no? Obviamente hay casos, y creo que en estos casos o estos puntos rojos son en los que debemos de enfocarnos, pero, por ejemplo, también encontré un caso donde en Querétaro, perdón, en Saltillo, pues se encontró que había empresas de origen coreano que no estaban cumpliendo tampoco con todos estos beneficios sociales que deberían de hacer. Sin embargo, entablaron un acuerdo con el gobierno les instruyó, ¿no?, les especificó cómo deberían de tratar a sus empleados y estas empresas accedieron y regularizaron a sus trabajadores. ¿Qué quiere decir? Pues que sí se puede, ¿no?, si se tiene la voluntad para hacerlo. Pienso que un tratado de libre comercio debe de traer igualdad de oportunidades para todos. Por supuesto, cada uno en su dimensión, pero creo que debe de dar la oportunidad de tener trabajos que puedan asegurar una vida digna a las personas que están insertos en toda esa cadena de producción y de trabajo que es necesaria para poder llevar a cabo un intercambio comercial de ese nivel. Es claro que ambos países son diferentes, que los sectores a los que se dirige su inversión es distinta, pero eso no justifica que la igualdad de oportunidades sea una realidad para ambos países. Corea tiene que reconocer a México como un país estratégico y también tratarlo como tal en todos los niveles, no solo en el gubernamental o en el empresarial, sino en el social también. Es una realidad que Corea tiene más datos y más interés en investigar sobre México que México sobre Corea, pero justamente este tipo de acuerdos permiten visibilizar la ausencia de un conocimiento más detallado de estos países que en la actualidad se colocan pues como nuevos escenarios para la inversión mexicana. Creo que el conocimiento debe de utilizarse como herramienta, ¿no? Que los beneficios no sean sectoriales, es una aspiración. Hay casos de grandes inversores, pero que no generan bienestar, al menos bienestar social. Yo me pregunto cómo se mide el bienestar social en una inversión a quien le toca regular o ponerlo sobre la mesa de negociaciones. No es solo generar empleos, sino generar empleos con bienestar social, no empleos precarios. Considerar que muchas empresas se apropian y acaparan recursos
que es parte del gran atractivo de México, como el agua, pero no se puede ignorar el impacto sobre la población a quien legítimamente le pertenecen esos recursos y esos territorios. Que este tipo de acuerdos estudien y analicen el bienestar de las sociedades que los enmarcan, con buenos salarios, con vivienda digna, con educación, atención médica, sistema de pensiones, y entonces establece una relación de ganancia mutua con la legitimación de la gente, ¿no? Creo que se tienen que entender las dinámicas laborales y que vean en los mexicanos iguales, cada uno en su lugar laboral, pero merecedores también de respeto como lo harían en su propio país. Entonces, creo que hay muchas cosas que tenemos todavía que discutir, que tenemos que analizar, pero por ahora aquí dejo mi presentación. Muchas gracias. Gracias, doctora Nayeli López. Efectivamente, es un tema que da para muchos congresos y reuniones, ¿verdad? Porque efectivamente, como antropólogas que somos, lo económico tiene que ir de la mano de lo cultural, ¿verdad? Y obviamente el impacto que Corea y su cultura además han tenido en diferentes sectores de la sociedad mexicana, pues es un tema inagotable y muy importante, ¿verdad? Bueno, tenemos una pregunta de Dalia Carolina Ramírez Zárate para el doctor Valencia y la doctora Lim sobre cómo actualmente se encuentra el sector agrícola en Corea del Sur, si hay alguna política social para sus necesidades o alguna corriente política filosófica que estén gestando respecto a la situación. Y bueno, no sé si pueden contestar brevemente a ello. Dalia tiene también una pregunta para la doctora Nayeli López. Si aunado a los casos locales en México, se vislumbra que el problema, del narcotráfico que atraviese al país llegue a vincularse con negociaciones e inversiones surcoreanas. ¡Wow! Álgidos temas también. Bueno, no sé si alguien desea contestar dichas o preguntas o más bien inquietudes de Dalia. ¿Nadie? Doctora Silvia, yo quisiera señalarle a Dalia que yo no he estudiado lo relativo a la pregunta que nos plantea, muy importante. No sé si quisiera responder la doctora Sujin, pero luego quisiera hacer algún comentario respecto a la ponencia, a las ponencias de la doctora Nayeli y de la misma doctora Sujin. Ok. De mi parte a Dalia, sí. Siempre el gobierno de Corea tiene gran dolor de cabeza. ¿Cómo puede apoyar al sector agrícola? Porque frente a esta situación de TLC, lamentablemente, este sector agrícola es muy débil, por lo cual siempre busca para no chocar directamente de mismos productos que puede venir directamente desde fuera del país. Parte de este también, económicamente hay gran cantidad de subsidios, por ejemplo.
Mediante TLC, Corea ya tiene que importar arroz a una mínima cantidad, pero desde Estados Unidos. Como sea, Corea desde hace décadas tiene autosuficiencia 100% y más arriba en caso de arroz. Pero si importamos arroz, otra cantidad desde Estados Unidos, claro que sí, todavía se abunda más arroz y cae. Claramente el precio de arroz afecta negativamente a los agricultores. Gran parte de los campesinos dedica a producir arroz en Corea. Entonces, un caso, por ejemplo, gobierno local o gobierno Corea elige algunas zonas en donde se produce arroz, solicita que no siembre arroz. En lugar de arroz, este año siembre flor de silvestres, que sea. Sí, claro que sí. Parte del gobierno paga una tal cantidad de dinero en lugar de no sembrar arroz. Y sembrando flores, salió un resultado que no esperaba tanto, pero muy positivo. Se convierte este año, este gran tamaño de arrozal lleno de flor, se convierte como un sitio turístico. Entonces ahí llegan los turistas. Como tipo, yo podría decir, como parte del gobierno, cómo apoya, cómo protege, cómo cuida el sector agrícola. Sinceramente, en Corea, el sector secundario gana bien mediante DTLC, pero siempre problema es sector primario. Y antes de terminar de mi intervención, yo, mientras dando doctora Nayeli su presentación, vi una pregunta que surgió que TLC perjudica o beneficia mi vida particular o alrededor de mi vida. En caso de Corea, brevemente quiero dar de una vez respuesta a esta pregunta. Puede beneficiar, puede perjudicar. No puedo generalizar. ¿En qué sentido? Como sea, yo puedo comer plátanos todos los días en Corea y aún no puedo comer dinosaurio todos los días. Puedo decir, un tipo de beneficio, además barato. Sin embargo, por esta razón, algún sector que ha dedicado a producir plátano en Corea se quiebra, se queda muy débil este sector y aumenta tensión social y juntándose con el concepto de soberanía alimentaria o seguridad alimentaria, nosotros perdemos un futuro cercano y lejano puede generar otros costos que no hemos pensado. Por ejemplo, en Corea importamos carne de res desde Estados Unidos y Australia. Hay mucha diferencia. Un kilo de carne que nació en Corea, se cuidó en Corea, como produjo en Corea, un kilo de carne fácilmente arriba de $100. Un kilo de carne de res. Importado de Estados Unidos, más o menos como $25, $30. Hay mucha diferencia. Sin embargo, los coreanos compran carne de res. Mientras tenga dinero, compra carne de res de Corea. Primero, ellos todavía tienen un pensamiento muy fuerte. Lo que producto doméstico es mejor para salud. Y otra parte es otros como sectores de producto agrícola. Siempre ellos saben, si se quiebra el sector agrícola, futuros cercanos, lejanos, puede generar otro costo muy fuerte. Entonces, sí, podemos ser como beneficio, también puede ser perjuicio. Sin embargo, ¿quién tiene que medir muy bien? Los especialistas y el gobierno tiene que siempre, sí, una parte se quiebra, ahí tiene que apoyar con que gana con otro sector. Es mi respuesta, puedo dar a dos preguntas. Muchas gracias. Adelante, doctor Valencia. Nomás la doctora Alicia había levantado la mano primero que yo. No, pero me quedo hasta el final. Adelante, doctor Valencia. Okay. Muchas gracias. Bueno, primero quisiera responderle a Ana
Ana Cruz, que pregunta si en los tratados de libre comercio se pueden establecer limitaciones o consideraciones de aspectos sociales o se tendrían que regular fuera de los mismos. Bueno, sí, efectivamente, por ejemplo, en algunos acuerdos de libre comercio se han incorporado cuestiones laborales y medioambientales, como es el caso, por ejemplo, de los tratados de libre comercio de América del Norte, se han incluido. Ahí habrá que ver y analizar cómo se incluyen, porque también depende cómo se incluyan, porque a veces pueden incluirse, digamos, con el mayor poder de alguno de los negociantes, ¿no? Entonces, a mí me parece que es importante, sí, creo que se pueden incluir, por ejemplo, aspectos relativos a los que planteaba la doctora Nayeli, que yo quería comentar eso, del respeto a las leyes laborales, por ejemplo, ¿no? Ese me parece que es un elemento fundamental, simplemente respetar el Estado de Derecho y respetar las relaciones laborales y las leyes laborales me parece un elemento muy importante. Yo quisiera señalar algo respecto a lo que decía la doctora Nayeli, que me parece muy importante. Precisamente en mi investigación sobre posturas empresariales en Corea en torno a las políticas sociales, me he encontrado que hay organizaciones empresariales coreanas que dicen, que señalan, que ha crecido tanto el gasto laboral en el caso de Corea y las presiones por el gasto social, que algunas empresas estaban hace algunos años pensando en invertir fuera del país debido al incremento del gasto laboral, del gasto social. Eso implicaría que su interés sería irse a otros países donde hubiera menos costo social. Y eso a mí me parece que debemos ser muy conscientes de ello y debemos de ser en los acuerdos que se logren, ser muy fuertes en esto de buscar precisamente consolidar acuerdos sociales y no debilitar aspectos sociales. Me parece que eso es muy importante. Entonces sí parece que hay una presión empresarial, por lo menos en varias de sus organizaciones, en donde señalan esto, pues de que quieren evitar costos sociales, costos laborales muy importantes yéndose a otro lado. Bueno, mal haríamos en aceptar que vengan a disminuir costos sociales cuando lo que requerimos precisamente es avanzar en respeto a las leyes laborales y a las relaciones laborales, ¿no? De uno y de otro lado, ¿no? Quisiera decirlo. Y por último, comentar respecto de la presentación de la doctora Sujin, nomás platicar también, me gustó mucho su comentario sobre el plátano y los dinosaurios, y comentarle a la doctora Sujin que esa foto que aparece ahí en el City Hall, según parece, creo es en City Hall de la gran manifestación, pues yo no sé si yo estaba en la foto, pero el día de la gran manifestación, el 10 de junio de 2008, fue una suerte que yo tuve la posibilidad. Yo fui invitado por el doctor Kim Bong-ho a dar una conferencia a sus alumnos ese día. Me acuerdo, estaba yo ahí, fui a dar la conferencia, me desvelé mucho, entonces estaba descansando porque me había desvelado y dije, me voy a premiar con una buena cena después de un trabajo muy intenso. Y salí de mi hotel, que está muy cerca del City Hall, y no pude caminar. Estaba llena la avenida por precisamente la manifestación de las veladoras. Yo creo que ahí tenemos algo que conocer mucho sobre la sociedad coreana, que también tiene una sociedad civil muy activa, muy dinámica, muy vibrante. Y me parece que eso es muy interesante también conocer también los movimientos ciudadanos y los procesos de democratización coreana, que son muy útiles, muy importantes. Entonces le quería decir a la doctora Sujin que a lo mejor ahí estoy escondido en la foto. Bueno, no sé si estamos ya sobre el tiempo o ya lo rebasamos un poco. Entonces, si quedan algunas preguntas o respuestas, por favor, remítanse a los ponentes. Doctora Girón, Nayeli.
damos sí, por que terminada. la palabra a la doctora Girón, por favor. Silvia, gracias. Muchísimas gracias, doctora Nayeli. Pues me da mucho gusto verte, Silvia, como siempre, animada en participar aquí con el PUEA. Es un gusto verte. Y también, bueno, pues felicitar a Nayeli porque realmente ha hecho un trabajo extraordinario. No entiendo por qué se oye un eco, al menos yo lo oigo, pero bueno. Es increíble el programa que ha hecho y bueno, pues esto en algún momento estoy casi segura que Nayeli va a querer editar todos los trabajos de ustedes en un libro un poco de un tema pues muy importante que son los 60 años de relaciones, bueno, de relaciones diplomáticas, pero también hasta qué punto, y ojalá que sea muy pronto, este tratado de libre comercio. Ayer, justo cuando estaba preparando el discurso, me dio por hacer algunas investigaciones y es una tarea que ahora le voy a pedir a Nayeli. Ha hecho un trabajo extraordinario desde el punto de vista económico y social sobre estas relaciones diplomáticas, pero Nayeli, tienes ahora una tarea pendiente, porque pues me puse a investigar, a ver todo lo que hay en relación a Corea, y creo que es muy importante que organices un curso sobre literatura coreana contemporánea, bueno, simplemente de los últimos tiempos, porque me parece que es una muy buena entrada para conocer a Corea. Y quiero citar un artículo que leí en The Economist que están hablando de un libro de Han Kang que se llama El vegetariano, me imagino que no sé si es la vegetariana o el vegetariano, incluso está traducido al español, pero además allí hablan del libro de toda la obra que él ha hecho, uno que se llama The White Book y otro que es el de Greek Lessons. Entonces, me parece que también hay que conocer también a Corea a través de su cultura. Ya se ha hecho, Nayeli tuvo la fortuna de coordinar un curso sobre K-pop, otro también sobre cómo aprender coreana con K-pop junto con Andri y bueno, pues pues el PUEA es muy chiquito, pero muy rico en pues la única investigadora que tenemos es Nayeli, entonces, pues Nayeli tiene que tocar todo lo que es Corea, toda la historia de Corea, todos los antecedentes y pues el futuro de Corea, pero me parece que sería excelente y después si quieres platicamos, ya que tengas organizado el libro, resultado de pues platicamos. Y sí, efectivamente estamos sobre el tiempo. En unos segundos Nayeli va a coordinar la mesa donde va a estar el embajador de la República de Corea, que es Progresos y Perspectiva de Corea y México en un tratado de para un tratado de libre comercio, y también va a estar el jefe de Cancillería y concurrencias de la Embajada de México en la República de Corea, con 2023, el inicio de un nuevo ciclo en las relaciones México-Corea del Sur. Va a estar el canciller Antonio García y el embajador Hu Taiwan. Pues felicitaciones y me dio mucho gusto verlos. También a Su Jing Lim y también Enrique Valencia y pues mucho éxito, Nayeli, y continuamos. Te sigo aquí por el Zoom. Sí, gracias, doctora Alicia. Pues agradecerles a la doctora Im Soo-jin y al doctor Enrique Valencia. Creo que las preguntas ahí están, las dejaron los chicos. Esto pues nos da pistas, ¿no? De todo el interés que tienen justamente en estos aspectos socioculturales que, pues lamentablemente son los menos explorados porque son más complejos,
pero como dice la doctora Alicia, pues vamos haciendo camino y les agradezco mucho que estén aquí para apoyarnos y para transmitir su conocimiento a los jóvenes, pues porque son los únicos medios y los únicos espacios que tenemos para contactar con ellos. Muchísimas gracias a ambos y pues a todos los que están conectados, decirles que nos esperen 2 minutitos, que vamos a dar inicio con las 2 conferencias, pláticas magistrales que nos va a dar el embajador de la República de Corea en México, el embajador Ho Tae-won, y va a estar también el canciller de la Embajada de México en la República de Corea. Entonces, en 2 minutitos tomamos de nuevo la conexión. Muchísimas gracias a todos.